gracias a Dios, me toca estar otra vez acá, de este lado, compartiéndoles, sirviendo en esta área ahora, que es compartir su palabra. Que la semana pasada, como bien lo dijo Alex, Mau nos ayudó con esta parte de la oración y nos hacía este hincapié de no te quedes nada más con el propósito de voy a orar más, ¿no? Sino que de verdad puedas conocer más al Señor, puedas saber más la voluntad que Él tiene para ti. Y el día de hoy a mí me tocó compartirles el tema de comencemos el año leyendo, ¿no? Pero para mí de repente surgió esta pregunta, esta duda. Ok, sí, comencemos el año leyendo, ¿para qué? ¿Para qué leo? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Cuál es la razón, el motivo por la que tendría yo que leer la Biblia, ¿no? Entonces quisiera darte el día de hoy 3 puntos que nos van a ir llevando de la mano de por qué quiero, por qué tengo que leer la Biblia. Porque nos exhortan y nos animan mucho. Cuando eres nuevo creyente y cuando eres recién convertido al cristianismo, la primera exhortación o te animan a lee tu Biblia. Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que leerla? ¿No? Y el día de hoy vamos a ver estos 3 puntos que nos van a ayudar. Si me ayudas, vamos a iniciar con una oración y comenzamos nuestro estudio, ¿va? Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias porque nos tienes aquí reunidos a cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque nos has amado, nos has bendecido con tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ha pasado de muerte a vida, Señor. Te rogamos que seas tú el día de hoy hablando a nuestros corazones, Señor. Y Padre, te rogamos, danos un corazón receptivo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces mi primer punto es ¿para qué leo más? Conocer más a Dios. ¿Okay? Y parece algo muy obvio. Acompáñame por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, del 17 al 18. 2 de Pedro 3, del 17 al 18. Conocer más a Dios. Parece algo muy obvio, ¿no? O sea, siempre, incluso es hasta como que la razón por la que de repente entramos al instituto bíblico. ¿Por qué quieres entrar al instituto bíblico? Para conocer más a Dios. Porque quiero conocer más a Dios. Y parece algo obvio incluso, ¿no? Leo para conocer más a Dios. Pero ¿sabes? Esta pregunta es tan necesaria el día de hoy. Y es tan necesaria la respuesta el día de hoy. Dice así, 2 de Pedro 3, 17 y 18. ¿Por qué es necesario? ¿No? Dice así, Pedro, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando de personas que han dejado la fe, que se han extraviado de la fe, que creyendo en Dios se empiezan a alejar, empiezan a apartarse, y dice Pedro, son fuentes sin agua. Hablan de Dios, parece que hablan del Señor, parece que hablan de parte de Él, pero son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Que entonces en esta primera parte, ¿para qué tengo que leer más? Perdón, es 2 de Pedro del 17 y 18. 2 de Pedro 2, 17 y 18. ¿Okay? ¿Para qué tengo que leer más? Justo para evitar ser esto, ¿no? Una persona que dice estoy caminando con Dios, o fácil, este discurso yo creo que lo hemos escuchado todos. Todos los dioses llevan al Dios. Todas las religiones te llevan a un Dios único, ¿no? Entonces yo puedo creer en lo que yo quiera, creer en el Dios que yo quiera, y al final de cuentas voy a terminar en el mismo Dios. Y esto, Pedro, lo que te reconviene es, lo que está sucediendo con esta manera de pensar es que eres una fuente sin agua, llevado de aquí para allá, donde quiera. ¿Por qué es necesario conocer a Dios para que no estés así? En un limbo, de aquí para allá, queriendo conocer a Dios, queriendo afianzarte de Dios, queriendo encontrarlo, queriendo agarrarlo y decir, no puedo. Ya lo intenté, o sea, como con cosas espirituales y metiéndome en cosas espirituales, y que rezo de esto, rezo de esto, rezo de esto, un viaje de esto, y sigues sin conocer realmente a Dios. ¿Por qué es necesario leer? Porque la palabra te va a dar testimonio de Él.
La palabra es lo que te va a enseñar quién es Dios. ¿Para qué leer? Conocer más a Dios y cuán necesario es. Para que ya no andes en este limbo de aquí para allá, creyendo que haciendo esto voy a conocer a Dios, haciendo esto voy a conocer a Dios, y seas llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Y cuál es la exhortación que nos hace Pedro a nosotros? Fíjate, ahora sí, segunda de Pedro 3, 17 y 18. ¿Qué nos dice a nosotros? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de estas personas de todo lleva a un mismo Dios, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Para qué tengo que leer? Para que no te pase esto. Primero, para que puedas apuntar bien. Ya no estés en este limbo de estoy buscando a Dios por acá, por izquierda, por derecha, a lo mejor metiéndome aquí, a lo mejor haciendo este rezo acá, poniendo un vaso de agua y santificándolo. No, no te compliques. ¿Para qué leer más? Para conocerlo a Dios y que tengas una guía firme y que no seas arrastrado por estos vientos de doctrina de wow, eso se ve místico, se ve mucho mejor que el mensaje de Jesús y el evangelio y arrepentirte. Me gusta más como esto místico. No, vas a terminar igual en una barca que no sabe hacia dónde va, si a izquierda o a derecha. ¿Para qué leer más? Para conocerlo más. Para conocerlo más y estés firme y no seas llevado y arrastrado y te quedes diciendo yo soy una persona muy espiritual, pero no puedo experimentar a Dios. No puedo experimentar a Dios. Tengo experiencias sensoriales, sensitivas, sí, pero mi vida no cambia. Algo está pasando, algo estoy haciendo mal. ¿Dónde está Dios? No lo estoy conociendo. Y justo eso nos va a llevar a que veas Santiago 2, 19 al 23 nos dice esto. Ok, tú dices que hay un solo Dios, bien haces. Y mucha gente te la vas a encontrar así, claro. Hay un solo Dios, muchos caminos, pero es un mismo Dios. Todos nos llevan al mismo Dios. Y lo que Santiago tiene que decirles a ellos es, ok, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Dice así Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con él, con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué necesitamos creer más? ¿Por qué necesitamos leer? Conocer más a Dios. No basta nada más decir yo creo en Dios, sí, pero te quedas con una idea de Dios muy hueca, muy vacía, y te dice sí, los demonios también creen, pero los demonios pueden experimentar la gracia, el amor, la misericordia de Dios. No. Y dice aquí, hombre vano, estás a la altura del hombre vano. Ok, sí, crees en que hay un solo Dios, que eres espiritual, ok, eres un hombre vano. ¿Cuáles son estas obras de fe de las que está hablando? Por la obra de fe en Dios. Y dice Efesios 2 del 8 al 9, ¿cuáles son estas obras de fe? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder creer? Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la obra primera de fe que tengo que hacer? Creer en Cristo. ¿Quieres conocer más a Dios? Ya no vivas estando saltando de espiritualidad en espiritualidad, de espejos, de cuarzos, de lo que tú quieras, y sigas confundido. ¿Dónde está Dios? Ya te lo dejó muy sencillo. Dice Lucas 4:21 así. Ya te lo dejó más fácil. No andes comprando cuarzos, ni esto, ni aquello, ni sintiéndote espiritual con tal o cual cosa. Ya te lo dejó mucho más fácil. Dice Lucas 4:21. Jesús leyendo en la sinagoga, y dice así. Vamos a leer desde el 17, Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús hablando esto de sí mismo. Dice el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estoy, Dios encarnado, yo mismo. ¿Para qué me quieres conocer más? Ya no estés en este limbo preguntándote dónde está Dios, cómo lo encuentro, cómo lo busco, cómo hago para que Dios funcione. Ya te lo dejó en Cristo. En Cristo ya te lo dejó. ¿Para qué necesitamos empezar a leer y conocer más a Dios? Para que creas en Cristo y experimentes a Dios y experimentes a Cristo en tu vida y puedas experimentar con eso a Dios. Para eso leer, y también al final para apuntar a Cristo, ¿no? El mismo Juan incluso lo va a decir, dice Juan 20:31, ya cuando está rematando, cerrando su evangelio, Juan te dice: ¿cuál es la razón por la que yo escribí todas estas cosas? ¿Para qué escribí el evangelio? Dice así, Juan 20:31, estas cosas, todo lo que te he escrito, los milagros de Jesús, todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho, lo he escrito, dice así, para que creáis que Jesús es el Cristo, Cristo el Salvador, Cristo el Mesías, Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Ok? Para apuntar a Cristo. ¿Para qué leo más? Conoce más a Dios y que no seas arrastrado por estos vientos de doctrina, ¿no? Es de, ya me cansé de estar en la iglesia, ya vamos a, es que ahí está la doctrina de los milagros. Y es como, no es que te estés subiendo un escalón a un nivel más espiritual, te dejaste llevar por el viento de doctrina y dejaste de apuntar a Cristo. ¿Para qué leer más? Para guardarte, para conocerlo más, para creer más en Cristo, para que no seas engañado de cualquier viento de doctrina y te arrastre. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que me arrastren? Porque Él lo que te quiere dar es tengas vida, para que no te alejes de la vida, para que no te alejes de la libertad que Él quiere darte. ¿Para qué leer? Para que no caigas en el engaño y te pierdas el gran regalo de Dios, que es darte vida. Vida. Para eso conocemos más a Dios. Y entonces, en esta parte de irlo conociendo más, interesarme más por Dios y conocerlo cada vez más, irremediablemente te va a llevar a conocer más a Jesús. Y nos lleva a nuestro segundo punto: ¿para qué leo? Para poder arrepentirme, ¿no? Muchas veces lo que sucede en nuestra vida es: conozco a Dios, pero no veo que esto funcione. O sea, ya he leído los evangelios, ya sé que Jesús es el Hijo de Dios, ya sé que Él es el camino, la verdad y la vida, pero no veo por qué esto no cambia. No veo por qué sigo siendo la misma persona. No veo por qué esto, no sé qué botón se le pica para que funcione. ¿Okay? Y entonces Jesús te dice, cuando Él se presenta no diciéndote: ven, vengo a abrazarte porque te amo. No, viene a presentarse con: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así se presenta Jesús: arrepentimiento. ¿Para qué leo más? Para arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? Ponerme en el mismo lugar de Dios, llamarle pecado a lo que Él le llama pecado. Y aquí es donde muchos de los que te arrastran a estas doctrinas, ahí encuentran pared, ahí topan con pared, porque entonces escuchan la doctrina del arrepentimiento de Jesús, que es de: deja de hacer lo malo, deja de hacer las obras malas. ¿Crees en Jesús? Ok, sí creo en Jesús. Ok, arrepiéntete de lo malo que estás haciendo. Wow, espérate. No, más despacio. No, es que Jesús es amor, es que Jesús quiere, me soporta así como yo soy, Él me ama. Él te lo pide, claro, arrepiéntete. Y es ahí cuando muchos dejan incluso de seguirlo, ¿no? Cuando son confrontados con el arrepentimiento. Mira, acompáñame a Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8, versículo 8. Okay. Nehemías, espérame, ya se me perdió Nehemías.
Aquí está, Nehemías 8, versículo 8 al 12. Fíjate, ¿para qué leer? Y leer te va a llevar al arrepentimiento. Ya reconstruyeron los muros, ya se reconstruyó el templo en una Jerusalén destruida, después de que los judíos habían sido exiliados por su pecado, por haber pecado contra Dios. Los mandan a Babilonia, después Dios hace un decreto, ya regresen, se construye el templo, se construyen los muros, y acto seguido lo que van a hacer es empezar a leer el libro de la ley. ¿Para qué leo? Para arrepentimiento. Fíjate cómo se ve el arrepentimiento, dice así. Nehemías 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La importancia del arrepentimiento, ¿no? Es de, ok, tú crees que Dios es uno, ok, crees que Jesucristo es el único Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ok, dice aquí, empezaron a leer las palabras de la ley, darse cuenta: pecamos contra Dios, fuimos exiliados porque pecamos contra Dios, porque hicimos las cosas mal, por eso estamos apartados de aquí, por eso es que Dios nos ha castigado con esto, nos ha disciplinado con esto, y entonces por eso están llorando, por el arrepentimiento. Y a veces creemos que la lectura no debería de ponernos felices, debería de ponernos contentos, pero no, también leemos para poder arrepentirme. Soy consciente, Señor, contra ti he pecado, no, contra ti he pecado. Y eso entonces es lo que va a generar que entonces puedas conocer verdaderamente mucho más a Dios. Y lo ves, cómo se ve el arrepentimiento en estos hombres. Les dolía en su corazón, les dolía el pecado, les dolía lo que estaban haciendo. Señor, por tu culpa fuimos desechados. Pero cuántas veces es de ponemos la mano o cerramos la Biblia cuando el Señor nos confronta con esto, ¿sabes? O sea, estás pecando de esta manera, otra vez la Biblia, decirme que me condeno. No, mejor me voy a un salmo a leer algo bonito, algo que me anime. Y dice, no, también necesitas escuchar arrepentimiento, también necesitas escuchar en qué te estás equivocando, qué estás haciendo mal, ¿no? Porque entonces vas a conocer a Dios tal cual como es. Y el arrepentimiento y el dolor por el pecado te va a llevar a experimentar la gracia. ¿Me perdonas, Señor? ¿Me lavas? ¿Me limpias otra vez? Lejos de que el arrepentimiento, la exhortación, el ser amonestado por nuestro pecado nos lleve a otra vez me vienen a condenar, y cierres la Biblia, que te lleve a alinearte con Dios. ¿Sabes qué? Sí he hecho esto mal, sí he hecho esto mal. Justo como este pueblo, llorar mi pecado, ¿no? ¿Para qué leer? Para poder arrepentirme, para poder conocer cuál es el problema, Señor. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué no me estoy arrepintiendo? ¿En qué no le estoy llamando pecado a lo que tú le llamas pecado? ¿En qué cosas me dijiste esto es pecado, pero yo dije mejor cierro la Biblia para no escuchar, ¿no? Mejor dejo de ir a la iglesia para no escuchar. No, porque sucede, de repente vienes a la Biblia y te cae una pedrada tras otra, tras otra, tras otra. Dices, le fueron con el chisme al pastor, de seguro, parece que sabe toda mi vida. Y dices, no, es la misma palabra exhortándote a arrepiéntete, empieza a caminar en lo que Dios te pide que camines. Ya no camines así, ¿no? Ya no es la palmadita en la espalda de, sí, Dios está ahí y nos ama. Pero también es como la palmadita, pero también decirte, esto lo estás haciendo mal, corrige. ¿Para qué leer este año? Para que puedas entender arrepentimiento, que es a lo que tú le llamas pecado, yo le llamo pecado. Quítalo, sácalo. ¿Para qué leer? Para eso, para arrepentirme. Y ahora, también leer nos va a llevar a conocer la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Okay? ¿Te acuerdas de David y Saúl? En ellos dos era un claro ejemplo del arrepentimiento y el remordimiento. A Saúl le dolía, de repente cuando viene, es confrontado con su pecado, ya voy a hacer las cosas bien, y en realidad no cambiaba.
Saúl seguía haciendo las mismas cosas, seguía pecando de la misma manera. En cambio David, cuando peca con Betsabé, es: contra Dios pequé, y escribe el Salmo 51, y de al final la palabra te dice: no volvió a conocer mujer, no volvió a tener relaciones con una mujer, porque su arrepentimiento era tal que dijo: esto, hago un corte y lo separo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento te va a llevar: sí, ¿sabes qué? Sí me duele, ¿sabes qué? Sí me duele mi pecado, pero es como con una fiesta el fin de semana. El sábado o el viernes o el día que quieras te pones una así bien, y al otro día te paras súper mal. Ya no lo voy a volver a hacer, y a la siguiente semana ahí estás otra vez. Eso es remordimiento. Me duele, pero que me digas: oye, ¿y si dejas de frecuentar a tal amigo? No, espérate, no, o sea, no seas tan intenso. Es: ¿te duele como para arrepentirte, o nada más te duele por remordimiento? Como el mismo caso de Judas, incluso, ¿no? Judas y Pedro, ninguno de los dos pecó leve contra el Señor Jesús. Uno lo traicionó y el otro incluso le preguntaron: ¿tú lo conoces? Yo, incluso dice la palabra, decía palabras fuertes Pedro, inicuas, cuando le insultando: yo no conozco, casi una traducción sería: yo no conozco a este tal por cual. O sea, negando hacia el Señor Jesús. No fue leve tampoco lo de Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas va con los sacerdotes y les entrega las monedas. Y Jesús les había dicho: si algo tienes contra tu hermano, ve a ponerte a cuentas primero con tu hermano y después ven a presentar tu ofrenda. Judas corrió al lugar equivocado. Lejos de correr con el que había traicionado a pedirle perdón, corre con estos hombres. No había de verdad una intención de: quiero restaurar mi relación con Dios. Y eso puede ser el remordimiento. En cambio Pedro, ¿lo ves? Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro: ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. No, Pedro sigue restableciendo su relación con Dios, y Judas, en cambio, no voy a establecer mi relación con Dios. La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento: me duele, pero de ahí a que me digas: sé que Dios lo puede cambiar, pero todavía no lo quites, no me lo quites, todavía no lo alejes de mí. No. Y eso también puede ser una razón por qué no crezco espiritualmente. Ya me duele mi pecado, ya no me gusta pecar de la misma manera, pero ¿por qué no puedo? Quizá hay más remordimiento que arrepentimiento, ¿no? Quizá es más: sí me duele, pero dejar de frecuentar a tal persona, no. Ahí sí ya no te metas, esa es mi vida personal. ¿Es remordimiento o es arrepentimiento? ¿No? Y el arrepentimiento nos va a llevar a Dios, nos va a hacer que nos duela nuestro pecado, pero que también nos empiece a doler el pecado de los demás. Mira, acompáñame ahí mismo, en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 1, del 5 al 9. Nehemías 1, del 5 al 9. Entonces, le llega esta noticia a Nehemías: oye, ¿cómo está Jerusalén? Fíjate que está completamente destruida, ¿no? Los muros están caídos, las puertas quemadas a fuego, está mal nuestra ciudad. Y dice Nehemías 1, del 5 al 9: y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Cuando conoces a Dios por medio de la lectura y te lleva al arrepentimiento, a alinearte: Dios, esto tú le llamas pecado, yo le llamo pecado, quítalo de mí. Esto también te va a llevar a ver el estado de las cosas alrededor de ti. No, ya no va a ser nada más: Señor, mi pecado, sino es:
¿por qué mi nación vive así? ¿Por qué mi país vive así? Y la última semana, tú te pudiste dar cuenta, los índices de violencia altísimos. Dice, Señor, ya no es que me enoje ni siquiera con las autoridades ni nada, me duele el estado de mi país, Señor. Me duele el estado, y es como este mismo clamor de Nehemías. No nada más ya te enfocas en ti, leer y arrepentirte tú, leer y que te duela tú, sino que te lleva a dolerte por el pecado de los otros y decir, Señor, contra ti hemos pecado. Contra ti hemos pecado. Este es el dolor de una nación completa. Este es el dolor de un pueblo completo, y se le reconoce él mismo como pecador. Señor, todos nosotros hemos pecado contra ti, ¿no? Contra ti solo, y solo contra ti hemos pecado. Nos lleva a reconocer, sabes, no nada más soy yo, Señor, es todo esto. ¿Por qué todo esto está tan roto? ¿Por qué todo esto está tan partido? ¿Por qué todo esto? Es que es culpa de los gobiernos, es que es culpa de es que es culpa de aquel. No, la culpa es el pecado y la falta de arrepentimiento. Yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero decidir lo que yo quiera, yo quiero escuchar estas canciones, yo quiero ver esta serie, yo quiero ver esto, y yo quiero, y en el yo quiero y en el no es tan malo te ves sumido en esto. Y es el clamor de Nehemías ahí, Señor, contra ti hemos pecado, contra ti hemos pecado. Entonces nos va a llevar entonces leer a conocer más a Dios, a poder arrepentirte personalmente y decir, quiero alinearme a lo que tú le llamas malo, yo quiero llamarle malo. Y también te va a empezar a ayudar a ver el estado de lo de afuera, cómo están las cosas, no para condenarlo ni para juzgarlo. Eso es interesante, que no te va a llevar a míralos cómo son malos allá afuera, como yo soy bueno. No, te va a llevar como a Nehemías a decir, todos hemos pecado, todos hemos pecado. No, no es el de las tortillas, no es el del camión que me cobra de más, no es el del taxímetro. Somos todos, Señor. Somos todos. No es de pobrecito de mí y santo en este mundo pecador, no, todos hemos pecado. Y te lleva a ver el estado de las cosas. Y también te lleva a tener esperanza, porque dice, Señor, esto va a cambiar, esto se va a arreglar. De verdad, o sea, incluso en mi vida personal, ya creo en Cristo, ya le digo pecado a lo que le dice pecado, ya me arrepentí, pero esto no cambia, sigue habiendo maldad aquí y sigue habiendo maldad afuera. Señor, ¿qué hago? Y nos lleva a nuestro tercer punto, para tener esperanza. ¿Para qué leo? Para que tengas esperanza. Dice Nehemías 13, 23 al 31, al final de este libro. Es muy interesante. Nehemías se da cuenta de una cosa: este pueblo no cambia. Lloró, parecía que se arrepentía, pero fíjate en qué acaba la historia de este pueblo y cómo cierra este libro de Nehemías. Nehemías 13, 23 al 31. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Qué está pasando? Dios les había dicho, ustedes son un pueblo especial, no se mezclen con estas costumbres de alrededor, esto de relacionarse con las demás personas. Y fíjate, lo vimos hace un momento, le parece que se arrepienten, así de lloraron cuando escucharon la ley, y sí, Señor, contra ti hemos pecado, y el estado de esta nación y de este país es horrible, ¿sí? Acto seguido, ya están otra vez pecando, haciendo otra vez lo mismo, otra vez regresando al mismo estado, otra vez pecando, otra vez a lo mismo. Y es de, sí, me voy a hacer el propósito, ya no voy a ver esa serie de Netflix que exalta la violencia, aunque sea súper popular. Acto seguido, ay, pues, ¿qué tanto es un capítulo? No. Y otra vez regresar a lo mismo, ¿no? Y Nehemías continúa con eso. Dice el 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote,
era yerno de Sanbalat horonita, por lo tanto lo ahuyenté de mí. Hasta incluso los sumos sacerdotes ya era tener una actitud de: ¿qué tan malo es? ¿Qué tan malo es tomar una mujer que no cree? No pasa nada, ¿no? Y a veces en ese qué tan malo es, terminas con eso, ¿no? ¿Para qué leer más? Para no caer en este qué tan malo es. ¿Qué tan malo es organizar una fiesta como la de este personaje la semana pasada, enseñándole a sus hijos que es una apología al narcotráfico? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Sí, parece que me arrepentí, parece que lloramos y al final fue un: volvimos a pecar, Señor. ¿Te das cuenta? El estado de Nehemías, el corazón de Nehemías. Pero ya restauramos el templo, pero ya construimos las murallas, pero ya leímos la ley y lloraron. ¿Y por qué vuelven a pecar? Y otra vez volvieron a caer, Señor. El discurso de Nehemías termina así, el 29: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Termina con un final abierto el libro de Nehemías, como diciendo: Señor, solo acuérdate de mí. Hicimos reformas, restauramos, parecía que nos arrepentíamos, reconstruimos el templo, hicimos esto, volvimos a pecar, lo volvimos a hacer. Acuérdate de mí. Queda así en un final abierto Nehemías. Entonces, ¿dónde está la esperanza de todo esto? ¿No? Y es la realidad de mi iniquidad y la iniquidad que me rodea. El Salmo 53 lo que dice es de: puedo ver todo esto alrededor de mí, toda esta maldad que existe incluso en mi mismo corazón. Lo vuelvo a intentar, vuelvo a tratar de ser piadoso y vuelvo a esforzarme y otra vez vuelvo a caer. Y es: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuál es mi esperanza? ¿No? Dice el Salmo 53: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Señor, este es el estado. Incluso en mi propio corazón lo veo. Ya creo que tú eres el Hijo de Dios, ya lo aprendí, ya me estoy arrepintiendo, ya creo, y otra vez vuelvo a caer, y otra vez vuelvo a pecar. ¿Qué me queda? Fíjate lo que dice el 6: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Para qué leo? Para tener esperanza en medio de todo esto, en medio de mi propio pecado. Me voy a volver a arrepentir y voy a volver a intentar a caminar, y sí voy a volver a caer, pero Dios ha prometido que Él restaurará todas las cosas. Fíjate, para terminar, acompáñame a Apocalipsis 22 del 20 al 21. ¿Para qué leer? Es Apocalipsis 22 del 20 al 21. Juan, cerrando el libro del Apocalipsis, de las revelaciones de la última restauración de las cosas, en que todo va a ser cambiado, en que todo va a ser transformado, dice así: 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Para qué leo? Para tener esperanza. Sí, Señor, estoy como ese hombre de Romanos, quiero hacer lo bueno y me doy cuenta que en mí está esta ley contraria a mis miembros. Miserable de mí, ¿quién podrá sacarme de este estado? ¿Quién puede sacarme? Ya leí, ya sé que Cristo es el Señor, ya sé que Cristo es el único que me puede sacar de mis pecados. Ya le dije pecado a lo que le dije pecado, ya me arrepentí y otra vez vuelvo a caer. Y entonces te encuentras en el estado de Pablo en Romanos 7, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Para qué leemos? Para tener esperanza. Fíjate cómo termina Pablo esa porción. Romanos 7,
Romanos 7, dice el versículo 24, la porción que te leí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación, dice el 8, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es mi esperanza? Tú ya pagaste. Tú vas a restaurar todas las cosas, y entonces puedo poner mi mirada en las cosas eternas y decir: Señor, sí, tú un día vas a arreglar esto. Sí, vas a arreglar el estado de mi corazón, de mi mente, que no deja de pecar y que le encantaría dejar de pecar. Tengo esperanza, leyendo encuentro que tú vas a restaurar todo, y desde aquí tú me vas a dar libertad, y me puedes dar libertad de mi pecado, aquí y ahorita y en este momento. Y que también, Señor, todo lo que ocurre alrededor de mí, en este país, en esta ciudad, en esta mar de violencia que hay alrededor, tú lo vas a restaurar. Que vemos eso, un país caído, una ciudad caída. Dice: Señor, ¿esto cuándo acaba? ¿Cuándo se transforma esto? Y Dios te dice: yo vengo pronto. ¿Para qué leemos? Para tener esperanza. Tener esperanza. O sea, al final es conocerlo más para tener dirección, y que no estés en ese limbo bailando de voy a irme por acá para conocer más a Dios, sino que ya te lo dejo fácil en Cristo, para alinear mi vida a los estatutos y deseos en el arrepentimiento y renunciar al mal, y recordar que la esperanza última de que todo esto va a ser restaurado, compuesto, arreglado, descansa en el Señor. Cuando estemos tristes, deprimidos, dolidos por nuestro pecado, tener esta esperanza: tú lo puedes arreglar, tú lo vas a cambiar. Va a haber un momento último en el que tú termines por completo con todo esto, con la maldad que hay en mi corazón, con la maldad que hay en mi mente, y con la maldad y la violencia tan grande que hay alrededor de mí. Un día tú lo vas a restaurar. Entonces, ¿para qué iniciar el año leyendo? Para eso, para descansar en que Cristo Jesús ha hecho todo por nosotros, y que en su nombre hay restauración, hay libertad y hay paz. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por mostrarnos eso, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra, nos has animado a leer, para que te conozcamos, para que nos arrepintamos, para que tengamos esperanza que tú vas a restaurar todo, Señor, en medio de tanta oscuridad y tinieblas, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, desde nuestro corazón, Señor, desde nuestro propio corazón, que ha querido vivir alejado de ti, Señor, sin arrepentimiento. Y también te pedimos perdón por nuestra nación, Señor, por este bendito país sumido en violencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque también somos parte de él, Señor. No estamos fuera, Señor, aquí estamos, y contra ti hemos pecado. Te rogamos que nos perdones, Señor, y nos restaures, y nos ayudes, Señor, a recordar que hay una esperanza, que un día tú vas a restaurar todo esto en nuestra propia vida, en nuestra mente y también en nuestro país, Señor. Tú lo restaurarás todo. Que así sea, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos juntos.